Le damos la bienvenida a nuestro nuevo curso aquí en español sobre el tema de la oración. Este es el curso PAC 460 oración. PS 460 oración. Estamos hablando sobre este tema de la oración. ¿Por qué? Porque la Biblia deja muy clara la importancia y el significado de la oración. Escúcheme, hay más de 150 oraciones registradas en la palabra de Dios. ¿Te puedes imaginar eso? Hay más de 150 oraciones registradas en la Biblia, en la palabra de Dios, y más de 450 respuestas a las oraciones. ¿Te puedes imaginar? 150 oraciones y más de 450 respuestas a esas oraciones están registradas en la Biblia, ¿no? Y sin contar con todo el libro de los Salmos, ¿no? Que es especialmente un libro de oraciones, y de hecho hay ejemplos de oraciones que prácticamente todas las situaciones que puedes enfrentar, te puedes imaginar eso. Hay ejemplos de oraciones para prácticamente todas las situaciones que tú puedes enfrentar en la vida, está en la Biblia. A mirar de cerca los relatos bíblicos se dará cuenta de que la gente oraba de muchas maneras diferentes, y la respuesta de Dios a esas peticiones eran a menudo sorprendentes y inesperados. Mira, y tú y yo tenemos que comprender unas cosas. Si te enamoras de la oración, te vas a enamorar de Dios. Y ahí está el problema con la mayor parte de los creyentes hoy en día. No le gusta orar. Le gusta hablar de orar, pero no le gusta invertir el tiempo de hablar con su Padre Celestial. Si te enamoras de la oración, te vas a enamorar con Dios. Con razón muchos no están enamorados con Dios porque no están enamorados en hablar con Él. Mira, tú tienes que entender otro problema, que el analfabetismo bíblico es el sello distintivo de una vida de oración mediocre. Escuchar bien. El analfabetismo bíblico es el sello distintivo de una vida de oración mediocre. Como resultado, las oraciones ignorantes y depredadoras se han normalizado. Este es el problema en nosotros. La mayor parte de las oraciones en la vida de la iglesia hoy día y de parte de los creyentes son oraciones que son completamente ignorantes y se han convertido de depredadores. ¿Entiendes? Y es normal. Siempre estamos con pedir, dame. Yo necesito. La pregunta clave que vamos a comenzar, porque en esta serie de enseñanzas sobre la oración estaremos hablando sobre las 650 oraciones en la Biblia, si es que Dios me regala el tiempo y de vida para terminarlo. Pero note bien, tenemos que captar unos conceptos aquí. La pregunta es esta: ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? La pregunta de cuál es el propósito de la oración es una pregunta muy común. Después de publicar esta frase sobre la oración, recibí más de 400 mensajes de texto con básicamente la misma pregunta: ¿cuál es el propósito de la oración? Había anticipado esa pregunta, ya que el cristiano promedio, común y corriente, no entiende realmente el principio bíblico de la oración. Lo que se entiende es la práctica de la oración de la iglesia. Escuche bien. La mayor parte de los creyentes, lo que ellos entienden de la oración es la práctica de la oración en la iglesia. En cuanto a la mayor parte es malísima y mediocre. Gran parte de esa oración no está alineada bíblicamente, con la palabra del Señor. Ahí está el problema. La práctica eclesiástica no es la práctica bíblica, ¿no? Con razón tenemos la mayor parte de la gente en las iglesias con dame, yo necesito. Las malas prácticas han llevado a una confusión legendaria, ¿no? Y un maltrato de Dios, como si Él fuera un mesero, un mozo celestial para cumplir con todos tus antojos. Mira, con todos los antojos que tú tienes. Escuche bien. Cuya única existencia es satisfacer las necesidades y los deseos de la persona. Dios, dame.
Y es comprensible, porque cuando uno va a un restaurante, ¿no? Esperas que un mesero satisfaga tus necesidades sin establecer una relación, una relación con el mesero, ¿cierto? Yo no quiero una relación con el mesero, sírveme. Y así es que nosotros tenemos la tendencia de tratar a Dios. Y si es que somos honestos, somos una bola de sinvergüenzas en la forma como tratamos a Dios. Lo hemos reducido como si Él fuera un mozo, un mesero celestial, solamente para cumplir con todos nuestros antojos. Y eso es exactamente lo que muchos cristianos han hecho con Dios. La verdadera pregunta en cuestión debería ser, ¿cuál es el propósito de la oración? Repito, ¿cuál es el propósito de la oración? Y en esta serie lo que estaremos haciendo es dando enseñanzas de algunas van a ser largas, medianas y cortas. Largas, medianas y cortas. Porque lo que quiero hacer es enfocarme en un principio, en un elemento específico de la oración bíblica. Olvídate la oración eclesiástica. La oración es una parte importante en la vida de un creyente, en la vida cristiana. Es la forma en que nos comunicamos con el Señor y lo alabamos. Mira, para entender el propósito de la oración, es importante entender primero lo que no es la oración. Para entender lo que la oración es importante entender primero lo que no es la oración. Hay muchos puntos de vista erróneos en el mundo y en la cultura sobre la oración. Incluso entre los creyentes y los cristianos, esto deben ser abordados primeramente. Primeramente, déjenme decirte 7 cosas. La oración no es negociar con Dios. ¿Me entiendes? La oración no es negociar con Dios. La oración no es hacer demandas a Dios. La oración no es solo pedir cosas a Dios. La oración no es un ejercicio terapéutico de tipo de meditación. La oración no es molestar a Dios y ocupar su tiempo simplemente porque tú estás aburrido. La oración no es una manera de controlar al Señor, a Dios. La oración no es una forma de mostrar la propia espiritualidad ante los demás porque tú lo crees impresionar, porque tú has practicado delante de un espejo, ¿ves? Hablar al Señor con unas palabras tan elocuentes y impresionantes. Muchas personas creen que la oración se trata solo de pedirle cosas a Dios. Escuche bien, ahí no está la mayor parte del pueblo hoy día. Han reducido la oración solamente a pedirle cosas a Dios. Solo pedirle cosas a Dios y nada más. Aunque la súplica es parte de la oración, por supuesto, pero no es el único propósito de la oración. Mira, el apóstol Pablo dijo esto. En el libro de Filipenses, en capítulo 4. En Filipenses capítulo 4, en versículo 6, el apóstol Pablo dijo, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Orar por nuestras necesidades, por supuesto. Y lo de lo demás es necesario, por supuesto, y beneficioso. Pero hay mucho más en la oración y eso es lo que se pierde. Hemos reducido, mira, imagínense que la Biblia tiene 650 oraciones registradas en sus páginas. Y tenemos registradas más de 450 respuestas. Pero hemos reducido todas las oraciones con dame. El gran predicador A.W. Tozer dijo esto. Él dijo, la oración entre los cristianos evangélicos siempre está en peligro de generar en una fiebre de oro glorificada. Escúcheme lo que él dijo, lo voy a repetir. La oración entre los cristianos evangélicos siempre está en peligro de degenerar en una fiebre de oro glorificado. Dame. Esto es dame. Pero Dios,
Pero Dios no es un genio mágico que responde a todos nuestros deseos. Dios no es así. Ni es un Dios débil que puede ser controlado por nuestras oraciones. Este es el juego que nosotros tenemos. La mejor manera de aprender sobre el propósito de la oración es estudiar el ejemplo de Jesús durante su ministerio terrenal. Mira, abre su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 17. El Evangelio de Juan capítulo 17. Jesús oró por sí mismo y por los demás. Y oró por tener comunión con el Padre. Escuche bien. Jesús oró tres cosas. Por él mismo, por los demás y por tener comunión con Dios. Mira, tenemos que reconocer, es como la Trinidad, ¿no? Es como la Trinidad. Tenemos que entender. Mira, tú y yo no podemos separar el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Tú no puedes separar el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Tú no puedes separar el Hijo del Padre y del Espíritu Santo. Tú no puedes separar el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Eso no funciona así. Igual. La vida de oración es orar por uno mismo, por los demás y también tener comunión con Dios. Orar por uno mismo, por los demás y tener comunión con Dios. Escuche bien. Tú no puedes separar tu petición a las solas de los demás y la comunión con Dios. Tú no puedes orar solamente por los demás y no orar por ti mismo y tener comunión con Dios. Tú no puedes tener solamente comunión con Dios y no orar por los demás y por ti mismo. Tú tienes que entender esto. Hay un balance en cómo nosotros nos acercamos a Dios. Y eso es importante. Y el Evangelio de Juan capítulo 17 es un gran lugar para ver el uso de la oración por parte de la persona de Jesucristo. Él no solo ora para que el Padre sea glorificado, sino que también ora por sus discípulos. Mira lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 20. Dice, mas no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús estaba orando adelantado. Su oración es una oración adelantada. Él estaba viendo el futuro que la voluntad de Dios pudiera cubrir a los demás que iban a llegar a los pies de Jesucristo. Someterse a la voluntad del Padre era otro aspecto de la vida de oración de Jesús. Resaltado en su oración en el huerto de Getsemaní, él dijo, pero que no sea como yo quiero, sino como vosotros. Mira, en el libro de Mateo capítulo 26, abre su Biblia, en Mateo capítulo 26, versículo 39, mira, con cualquier petición que tengamos, debemos someternos a la voluntad de Dios. Ahí está el reto, ahí está el desafío, ahí está el problema nuestro. Mira, estamos entregando peticiones a Dios, pero no queremos someternos a Él. Igual, siempre regresamos al ejemplo de que llegamos a un restaurante, no queremos establecer una relación con el mesero o con el mozo, ¿ves? Pero queremos que Él nos sirva. Y nada más. Hemos reducido a Dios a un mesero celestial. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque si es que somos honestos y somos francos, la vida de oración que se practica en muchas iglesias es un ejemplo muy, muy egoísta y pobre. Siempre es, ¿qué peticiones tú tienes? Ora por mi mamá, por mi papá, y por mi hermano, y por mi hermana, por mi hijo, y siempre es por lo mío, por mí, mami, y no hay ninguna comunión, ninguna adoración. Note lo que dice aquí, Mateo capítulo 26, versículo 39. Hablando de Jesús, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús en su oración, el pedido principal era someterse a la voluntad de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hacemos oraciones así? Además de interceder por los demás, la oración también es una forma de fortalecer nuestra relación con Dios. Y Jesús dio el ejemplo a orar al Padre a lo largo de su ministerio terrenal. Él siempre estaba orando. Mira, tú te recuerdas ya en San Lucas, en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 12. Lucas capítulo 6 versículo 12, mira lo que dice. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios.
¿Te puedes imaginar eso? Él pasó toda la noche hablando con Dios. ¿Te recuerda cuando te enamoraste? No había suficiente tiempo para hablar con tu enamorado. ¿Te recuerdas eso? Pasaba toda la noche hablando, y no te podías saciar de la presencia de tu enamorado, tu enamorada. No podía. Ese es el problema. Si te puedes enamorar de oración, te puedes enamorar de Dios. Con razón no estamos enamorados de Dios porque no nos gusta la oración. En Mateo capítulo 14, versículo 23. En Mateo capítulo 14, versículo 23 dice: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y anochecer estaba allí solo. Nadie le iba a robar el tiempo que él necesitaba para tener comunión con su Padre Celestial. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros despertamos o vemos nuestro papel? Yo tengo que invertir el tiempo con el Señor. Escuche, aquellos en relaciones naturalmente buscarán comunicarse entre sí, y la oración es nuestra comunicación con Dios. Otros buenos ejemplos en la Biblia de aquellos que pasaron tiempo en oración fue David, Ezequías y Pablo. David, Ezequías y Pablo. Mira, en última instancia, el propósito principal de la oración es la adoración. Escuche bien, la oración, el propósito principal de la oración es la adoración. Cuando oramos al Señor, reconociéndolo por lo que es y por lo que ha hecho, es un acto de adoración. Hay muchos ejemplos de cómo la oración es un acto de adoración en la Biblia, incluyendo, permíteme darle un repaso aquí. Abre su Biblia en Segunda de Reyes capítulo 19. Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 15, por favor. Mira lo que pasa aquí. Segunda Reyes capítulo 19, versículo 15. Y oró Ezequías delante del Señor y dijo: oh Señor, Dios de Israel, que está sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Cuántos de nosotros reconocemos a Dios así? Muy poco. Abre su Biblia en Primera de Crónicas capítulo 17, versículo 20. Primera de Crónicas capítulo 17, versículo 20. Él dice: oh Señor, no hay nadie como tú, no hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído en nuestros oídos. No hay no. Mire bien, él no fue a pedir algo. No hay nadie como tú. Es que no hay. Y mira, ni hay Dios fuera de ti, ni conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Te recuerdo los salmos, Salmo capítulo 86, Salmo 86, versículo 12. Salmo 86, versículos 12 y 13. Escuche bien, Salmo 86, 12 y 13 dice: te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de la profundidad del Seol. ¿Cuántas veces tú te has acercado a Dios? Simplemente: Señor, gracias. Gracias por mi salvación. Gracias por mi salvación. Que nunca más voy a ver las profundidades del infierno. Señor, úseme para ser una bendición suya en la vida de los demás. En el Evangelio de Juan capítulo 12, por favor, abre su Biblia. Juan capítulo 12, versículo 28. Juan 12, 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo: y le he glorificado, y de nuevo te glorificaré. ¿Cuánta gente estamos diciendo: Señor, glorifique tu nombre hoy día? Y esperar lo que Él va a hacer. En el libro de Romanos, escuche la voz del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 11, versículo 33 hasta versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 33 hasta versículo 36 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables.
inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser a su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre y para siempre. Amén. La forma en que oramos debe reflejar este propósito. Nuestro enfoque debe estar en quién es Dios, no en nosotros mismos. Curiosamente, el modelo de oración que Jesús dio a los discípulos, ¿te recuerdas eso? Conociendo como el Padre nuestro tiene todos estos elementos. Mira, regrese conmigo en Mateo capítulo 6. Y en Mateo capítulo 6, mira lo que dice el versículo 9 hasta el 13. Mateo capítulo 6, versículo 9 13. Hermano, este es lo que nosotros comúnmente se llama el Padre nuestro. Mira bien, versículo 9. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, ¿no? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén, amén y amén. Note que la primera parte incluye que la alabanza y la adoración a Dios. Eso es lo que dice aquí en Mateo 6:9. Dice, vosotros pues orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Note que esta es la primera parte, es alabanza y adoración a Dios. Mira la segunda parte, ¿no? Que pasa a orar para que se haga la voluntad de Dios. Mira lo que dice en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Note el orden divino. Hágase tu voluntad primero. Mira la tercera parte. Después de esto hay una súplica por nosotros mismos y por los demás. Note bien que la súplica nuestra viene en tercer lugar, no en primer lugar. En Mateo capítulo 6, versículo 11 y 12 dice, danos hoy el pan de nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y mire la última parte, así como una petición de fortaleza para hacer frente a la tentación. Mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 6, versículo 13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás y jamás. Amén. Note que Jesús modeló, si lo puedes decir así, Jesús modeló esta oración para sus discípulos y muestra todas las razones para la oración en el enfoque central de la adoración. La oración es una parte importante de la vida cristiana y la vida de oración para desarrollarse. La oración no solo afecta nuestra vida y la vida de los demás, sino que también es una forma de comunicarnos con el Señor y crecer en nuestra relación con Él. Por eso yo me quedo maravillado o me quedo a las tontas. ¿Cómo es que tú vas a estar en la iglesia 20 años, 30 años y tú no creces, no maduras? Algo está mal aquí. En el corazón de la oración hay un acto de adoración al Señor siempre, siempre. La palabra de Dios pone énfasis, hincapié, énfasis en el poder y el propósito de la oración y por tanto no debe descuidarse. Mira, el tremendo maestro de la palabra de Dios, Warren Wiersbe, él dijo esto, y él lo resume bien del propósito de la oración. Es lo que él dijo. Él dijo, el propósito inmediato de la oración es el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra. Escuche bien. El propósito inmediato de la oración es el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra. El propósito supremo de la oración es la gloria eterna de Dios.